En 1943 se filma otra película que procura llevar una lección de historia hacia el cine espectador. Y esta es Mexicanos al grito de guerra. La película fue escrita y dirigida por Álvaro Gálvez y Fuentes. A él lo conocimos como locutor en radio y luego en televisión. Todavía en los años 70 podíamos verlo en televisión y se le conocía como el bachiller. Esto en razón de que es uno de los locutores que hacían su trabajo con mayor seriedad. De tal forma que, si bien Mexicanos al grito de guerra es la única película que dirigió Álvaro Gálvez y Fuentes, al verla, pues nosotros nos damos cuenta de que estaba realizando un trabajo con toda la seriedad del mundo. Álvaro Gálvez y Fuentes era una persona sumamente preparada y que además, para poder realizar Mexicanos al grito de guerra, se nota que tuvo una inmersión en cuanto libro de historia encontró para poder darnos uno de los retratos más fidedignos dentro de esa línea romántica con la que se escribía la historia todavía hacia los años 40. Va a tener como protagonistas a una pareja de enamorados que fue interpretada por Pedro Infante y Lina Montes. En función de ellos se va a desarrollar gran parte del discurso. Pero dentro de este discurso nosotros nos vamos a encontrar a Benito Juárez, que es el que cerrará la película con su frase: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y Benito Juárez va a tener un buen intérprete, porque lo va a desarrollar justamente uno de nuestros actores más característicos en el cine mexicano, que es Don Miguel Inclán. Y los personajes claves para la historia de Mexicanos al grito de guerra serán Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno, autores del himno nacional. Francisco González Bocanegra va a ser interpretado por Carlos Riquelme, mientras que Jaime Nuno va a ser protagonizado por Salvador Carrasco. No escribo. Te digo que no le escribiré. ¿No? Pues no te quejes del encierro. Ahí quedarás cuanto tiempo sea necesario. Por favor, Y así encontraremos a no me hagas perder la Lupita, paciencia. la novia González Bocanegra, que va a ser interpretada por Margarita Cortés, que encierra a Francisco González Bocanegra y no le permite salir de su cuarto mientras no termine de escribir el himno para participar en el concurso. Y por otro lado, veremos al personaje Jaime Nuno, que se inspira en el canto de las aves, en los sonidos de la naturaleza, para lograr escribir la música del himno nacional mexicano. Otros personajes históricos, como son Antonio López de Santa Anna, interpretado por el extraordinario actor Salvador Quirós, y el personaje Manuel María Lombardini, que va a ser interpretado por Pedro Elviro No Pitón. menos de 500,000 pesos, Alteza. Y no hay dinero en las arcas de la nación. Pues hay que sacarlo de donde se pueda. Pero, Alteza, ¿no teme usted la indignación del pueblo? Los últimos impuestos han sido muy mal recibidos. Obraremos por el aire. Pero, Alteza, ¿eso provocaría una revolución? Cobrar por el aire. Todo está en la manera como se diga. Lanzando el decreto de un impuesto por cada ventana que haya en la casa, y luego los personajes tapando todas las ventanas de su casa para no pagar esos impuestos. Entonces, tal vez por eso esta combinación de Pitouto y Salvador Quirós para interpretar a Santa Anna y a Lombardini. Aparecerá también el personaje de Napoleón III, que es el que abre la película y es protagonizado por Ángel T. Sala. Este personaje, pues, también va a ser visto por Álvaro Gálvez y Fuentes en un sentido bastante negativo, porque estamos viendo un Napoleón III que decide invadir México, decide apoderarse de México, pero que no sabe dónde está México. Desde ahí nosotros vamos a entender que el tono de la película va a ser la ridiculización de los villanos y la glorificación de los buenos. Conviene señalar que no fue fácil para Gálvez y Fuentes poder realizar esta película, por la sencilla razón de que el manejo del himno nacional mexicano tiene un reglamento, hay una ley que establece cómo puede manejarse. Entonces, aquí Álvaro Gálvez y Fuentes tuvo que darle un tono de sentido patriótico a toda la historia, que, de tal manera que, independientemente de esas notas amorosas, pues se viera que es el pueblo el que está tratando
de defender su patria. Y por esa razón también vemos que la película se va a cerrar con la batalla del 5 de mayo. Y en esta batalla del 5 de mayo veremos enfrentados a padre e hijo en bando liberal y conservador. Y finalmente ambos mueren, pero el pueblo terminará cantando el himno nacional mexicano, que a final de cuentas eso se trataba la película, de que el cinespectador se viese inmerso en este sentido de identidad a través del himno nacional. Por esa razón, esta película de Álvaro Gálvez y Fuentes es una de las películas rescatables dentro de estas lecciones. Entonces, de esas campanas nació la inspiración para la música. No fue la voz de una campana la que anunció al pueblo su libertad. Pero si está claro, mexicanos... Es admirable. Lo demás vino solo, de una manera natural. Llegará un día, estoy seguro, en que todos los mexicanos vibrarán con esa música como un solo hombre.